El sol aún no había decidido si merecía la pena asomarse por el horizonte cuando la comandante, retirada, Sara Herrero, ajustó con suavidad el timón de su cúter de 26 pies, el Susurro del Mar. La embarcación, una pieza de ingeniería naval compacta y eficiente, se deslizó por las aguas tranquilas del puerto interior del Arsenal de Cartagena con la gracia de un ave marina. No ostentaba insignias militares ni números de serie llamativos, solo su nombre, pintado en unas discretas y elegantes letras color marfil en la popa. Esa discreción era intencionada, un reflejo de la propia Sara. A sus 82 años, se movía con una precisión que desmentía su edad. Cada gesto económico y lleno de propósito. Su pelo, de una plata luminosa que había capturado la sal de 1000 tormentas, estaba recogido en un práctico moño, y vestía unos sencillos pantalones de color caqui y un cortavientos azul marino descolorido por el sol y el tiempo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Había dedicado los últimos 15 años de su carrera activa, antes de un retiro forzoso por normativas de edad que siempre consideró absurdas, a escalar los rangos del mando de sistemas navales. Se había ganado su puesto como la oficial de sistemas de más alto rango de la flota, no a través de la política o las conexiones, sino a base de una competencia feroz y una habilidad casi sobrenatural para mantener una calma glacial bajo una presión que habría quebrado a hombres con la mitad de su edad y el doble de su ego. La misión de hoy era delicada, crítica. Se trataba de la prueba de campo final del nuevo sistema de navegación autónoma Poseidón. Años de desarrollo, millones de euros de inversión y la promesa de revolucionar la navegación en aguas restringidas dependían de los datos que recogiera en la soledad de este amanecer. Necesitaba condiciones reales de puerto, lejos de los ojos curiosos y la supervisión burocrática que, como ella bien sabía, a menudo corrompían la pureza de los datos con la necesidad de obtener resultados políticamente convenientes. Había archivado su autorización de acceso a las 04 horas, un movimiento deliberado. Incrustó la solicitud en las profundidades de los registros del sistema, encriptada de tal manera que solo aquellos que supieran exactamente qué y cómo buscar la encontrarían. El secretismo era fundamental. Demasiados ensayos anteriores del Poseidón se habían visto comprometidos por la repentina aparición de altos mandos en busca de una foto oportuna para el boletín interno, o de políticos ansiosos por un titular que anunciara un avance tecnológico financiado con fondos públicos. La ciencia, había aprendido Sara, rara vez florece bajo los focos del oportunismo. Mientras el Susurro del Mar se deslizaba hacia el Muelle 4, una zona restringida utilizada para el mantenimiento de equipos sensibles, Sara cortó el acelerador y dejó que la inercia hiciera el resto. El cúter besó los topes de goma del muelle con una suavidad apenas perceptible. Sus movimientos al amarrar la embarcación eran un ritual perfeccionado a lo largo de 60 años de vida en el mar. Amarró la proa con un haz de guía ejecutado con manos rápidas y seguras. Ajustó las defensas para que quedaran perfectamente alineadas con los pilones y comprobó el panel del Poseidón por última vez. El sistema había funcionado sin un solo fallo. Su suave brillo azul, que se reflejaba en el rostro de Sara en la penumbra, indicaba una recopilación de datos exitosa y completa. Un suspiro de satisfacción, casi inaudible, escapó de sus labios.
Se quedó de pie en el borde del muelle, respirando profundamente el aire salado, una mezcla de mar, diésel y la promesa de un nuevo día. Observó cómo la primera brizna de luz solar atravesaba el horizonte, tiñendo de un naranja pálido las antiguas fortalezas que custodiaban la bocana del puerto. Todo iba según el plan. El arsenal de Cartagena permanecía en silencio, imperturbable, exactamente como ella lo había previsto. Pero al volverse hacia su embarcación, el sonido rítmico y pesado de unas botas militares resonó en los tablones de madera del muelle. Dos figuras emergieron de la penumbra de la caseta de patrulla, sus siluetas recortadas y afiladas contra la creciente luz de la mañana. Algo en su forma de andar, una arrogancia contenida, una especie de dominio territorial pavoneante, le dijo a Sara que no se trataba de una comprobación rutinaria. La calma de su misión estaba a punto de ser violentamente interrumpida. El cabo David Reyes fue el primero en ver la pequeña embarcación. Su café, aún humeante en un termo de metal, le calentaba las manos en el aire fresco y húmedo de la mañana. Llevaba 3 años en la policía naval, 3 años en los que había aprendido que la autoridad, como un músculo, debía ejercitarse para mantenerse fuerte. A su lado, el cabo primero Javier Soto se terminaba de abrochar su chaqueta de patrulla, un hombre cuya ambición superaba con creces su rango. Ya estaba poniéndose los guantes de cuero negro, un gesto que siempre precedía a una confrontación. «Alguien se ha perdido», masculló Soto, sus ojos recorriendo con desdén la modesta embarcación. Era demasiado pequeña, demasiado silenciosa. No encajaba con los grises y amenazantes buques de guerra que eran sus vecinos habituales. Apuesto a que es algún ricachón con un velero nuevo que se ha equivocado de dársena. Y no emite una señal de transpondedor adecuada, añadió Reyes, inflando el pecho. Eso es una violación directa del protocolo del puerto. Vamos a divertirnos un poco. Se acercaron con la confianza casual y despreocupada de hombres que han repetido esta rutina 100 veces antes. Ninguno de los dos se molestó en consultar la tableta de servicio para verificar los registros del muelle o las autorizaciones de acceso. En sus mentes, el muelle 4 era su feudo, una pequeña parcela de poder en la inmensidad de la base naval, y esta mujer, fuera quien fuera, era una intrusa en su reino. No pertenecía a él. La primera señal de que esta vez sería diferente debería haber sido la compostura de ella. La mayoría de los civiles que se adentraban por error en zonas restringidas tartamudeaban, ofrecían excusas enrevesadas o, en el peor de los casos, intentaban huir. Esta mujer, en cambio, simplemente se giró para hacerles frente. Su expresión era serena, imperturbable, casi analítica, como si hubiera estado esperando este encuentro exacto toda la mañana. «Buenos días, señora. Este es un muelle restringido», anunció Reyes, proyectando su voz con la autoridad practicada de quien espera una sumisión inmediata. Su mano ya se había posado, de forma casi inconsciente, sobre la porra de su cinturón. «No puede amarrar aquí sin la debida autorización. Su identificación, por favor». Sara los estudió a ambos por un momento. Un estudio rápido, pero exhaustivo. El lenguaje corporal de Reyes. Agresivo, dominante, con los hombros echados hacia atrás para parecer más grande. La postura de Soto, más calculadora, con los ojos moviéndose rápidamente, evaluando la situación, buscando una ventaja. La forma en que la mano de Soto ya jugueteaba cerca de su pistola Taser. Había comandado a hombres en zonas de combate en el Golfo Pérsico que mostraban más contención y profesionalidad de la que estos dos exhibían en la seguridad de su propio puerto.
El pensamiento la entristeció más que la alarmó. Mi autorización de acceso está incrustada en el registro digital del sistema, respondió en voz baja. Su tono deliberado y medido. No había desafío en sus palabras, solo una exposición de hechos. Fue archivada a las 0400 horas bajo el código de proyecto Poseidón. Soto soltó un bufido, una mezcla de risa y desprecio, y compartió una mirada de complicidad con su compañero. ¿El registro del sistema, señora? Esto no es el mostrador de alquiler de coches de un aeropuerto. El Muelle 4 es una zona militar restringida. Está usted cometiendo una infracción de seguridad. Reyes, envalentonado por la reacción de su superior, dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Sara. Su tono se endureció. ¿Cuál es su nombre? Y no me haga volver a preguntar, sin movimientos bruscos, sin mostrar signos visibles de tensión. Sara se estiró para coger la cartera de cuero que descansaba cerca del timón. En el preciso instante en que su mano se movió, los dedos de Reyes se crisparon sobre su arma de servicio. ¡No se mueva!, ladró, su voz rompiendo la quietud de la mañana. Ella se congeló, obedeciendo la orden al instante. Luego, muy lentamente, levantó la cartera por la correa y la abrió. Dentro, visible para ambos, estaba su cartera de identificación oficial de la Armada, impecable y reglamentaria. Con la misma calma y precisión con la que le habría pasado una taza de café a un colega, se la tendió a Reyes. Él apenas le echó un vistazo. Agarró la identificación, sintió el plástico entre sus dedos y con un gesto de desprecio teatral, la arrojó sobre la cubierta de fibra de vidrio de la embarcación. «Esto es falso», declaró con una certeza absoluta que solo la ignorancia puede proporcionar. «¿Dice que es comandante? ¿Comandante de qué? ¿De este trozo de chatarra?» La tarjeta de identificación yacía boca arriba. La luz de la mañana incidiendo sobre el escudo oficial de la Armada y la banda holográfica de seguridad. Cualquiera que se molestara en dedicarle más de un segundo de atención vería las características de seguridad, el formato reglamentario, la fotografía que, a pesar de los años, coincidía inconfundiblemente con la mujer que tenían delante. Pero Reyes y Soto no estaban mirando. Ya habían decidido lo que querían ver. Una anciana confundida, una intrusa, un blanco fácil para reafirmar su insignificante autoridad. Un paso atrás. Y ponga las manos en la espalda, ordenó Reyes. Cuando Sara no obedeció de inmediato, su paciencia se agotó. Gritó, su voz un eco vulgar en el aire salado. «Ahora». El grito sobresaltó a una gaviota de un pilote cercano. Su graznido de protesta fue la única respuesta en el agua inmóvil. Sara obedeció sin protestar. Dio un paso atrás, se giró lentamente y colocó las muñecas juntas detrás de la espalda, su expresión inalterada. No habló, no discutió, no amenazó con consecuencias. Simplemente se quedó quieta, una estatua de dignidad en medio de una farsa de poder. Esperó. En su mente, esto ya no era un simple encuentro con dos oficiales incompetentes. Se había convertido en una prueba de campo improvisada. Una evaluación, no de su sistema de navegación, sino del sistema humano que lo rodeaba. Estaba recogiendo datos. Las bridas de plástico se cerraron con un chasquido seco y doloroso, demasiado apretadas. El plástico se clavaba en la piel de sus muñecas, pero ella no hizo ninguna mueca. Soto, sintiéndose victorioso, subió a bordo del Susurro del Mar, como un conquistador entrando en una ciudad rendida, listo para catalogar su botín. «Veamos qué ha estado escondiendo nuestra comandante», murmuró para sí, pero lo suficientemente alto para que Sara y la creciente audiencia lo oyeran.
y entonces comenzó su destrucción sistemática de todo por lo que ella había trabajado para proteger. La gente había empezado a reunirse, atraída por el drama. 3 hombres en tablas de paddle surf, que habían salido temprano para disfrutar de las aguas tranquilas, se habían acercado al final del muelle, observando con una mezcla de curiosidad y aprensión. Una mujer cerca de la estación de servicio de combustible del puerto deportivo, que estaba llenando el depósito de su yate, se detuvo y levantó su teléfono. La pequeña luz roja de la grabación parpadeando. Alguien con una chaqueta de servicio de la Marina, que había estado revisando las amarras, se detuvo junto a un volardo. No interfería, pero tampoco se marchaba. Era un espectador silencioso del abuso de poder. Soto trabajaba metódicamente, con una eficiencia destructiva. Sacó las mantas de emergencia, los rollos de herramientas, una balsa salvavidas comprimida, arrojando cada artículo al muelle con un desprecio performativo. La cuidadosa organización que Sara había mantenido durante años, un reflejo de su mente ordenada, fue destruida en cuestión de minutos. Su equipo, cuidadosamente estivado, quedó esparcido como los restos de un naufragio. «Está usted muy callada», observó Reyes, agachándose a su lado en el muelle. Apoyó una mano pesada en su hombro, presionando hacia abajo, forzando su barbilla contra la áspera superficie de fibra de vidrio. El olor a resina y a mar llenó sus fosas nasales. ¿Qué ha pasado con toda esa autoridad de la Armada? ¿Sin amenazas? ¿Sin llamar a un marido almirante para que venga a salvarla? La respiración de Sara se mantuvo constante. Inspirar, expirar. Un ritmo controlado que había perfeccionado en situaciones de combate real. Las bridas le estaban cortando la circulación, pero no se movió. Las rodillas le ardían contra la cubierta. Los hombros le dolían por la postura forzada, pero su espalda permanecía recta. Su mirada estaba fija en el reflejo distorsionado del poste del muelle en el agua tranquila. Esperaba, estudiaba. Fue entonces cuando Soto encontró la consola integrada del sistema Poseidón. La pantalla, aún encendida, emitía un suave resplandor azul. «¿Qué demonios es esto?», exigió, forzando el panel protector con la punta de su bota. Los cables se partieron con un crujido audible mientras examinaba la pantalla activa. El sistema parpadeó una vez, mostrando columnas de datos de telemetría, semanas de trabajo cuidadosamente recopilado. Antes de que su bota descendiera con toda su fuerza, la pantalla se hizo añicos con un chasquido sordo y definitivo. Meses de desarrollo, datos de prueba irreemplazables, destruidos en un instante de ignorancia y arrogancia. Sara no se inmutó. Cerró los ojos por un instante, archivando el sonido en su memoria. Otro dato para el informe. «¿Ese es su centro de mando?», silbó Reyes, impresionado por la minuciosidad de su compañero. «¡Qué mona! Cree que está probando tecnología clasificada en nuestro muelle. Pobre ilusa». Aún así, ella no dijo nada. Los teléfonos de la multitud lo captaron todo. La brutalidad casual, la destrucción sistemática, su absoluta e inquebrantable quietud ante todo ello. Soto, en su frenesí, rebuscó en un compartimento de almacenamiento estanco, encontrando un maletín pelicán sellado. Dentro, como Sara sabía, estaban las unidades de datos de respaldo. Sin dudarlo un segundo, Soto lo arrojó con un arco amplio al puerto. Se hundió inmediatamente, dejando tras de sí solo un círculo de ondas que se expandían. «Uy», dijo con una sonrisa torcida. «Se me ha resbalado». Reyes, no queriendo quedarse atrás, cogió la cartera de ella, la que contenía su identificación y sus credenciales personales.
La balanceó una vez por la correa, como un atleta probando el peso de un disco, y luego la arrojó al agua, donde salpicó y desapareció bajo la superficie verdosa. «Sabe», dijo Reyes, agachándose de nuevo a su lado, su aliento caliente y desagradable cerca de su cara. «Hemos tenido de todo por aquí. Hombres con galones que se creen alguien, críos con carnés falsos que intentan colarse, pero nunca hemos tenido a una que entrara como si fuera la dueña del lugar. Debe de ser usted un tipo especial de loca». El viento levantó la esquina de su chaqueta y la dejó caer de nuevo. A su alrededor, la multitud observaba en un silencio atónito y cómplice. Nadie dio un paso al frente. Nadie dijo «basta». La grabación lo captó todo. Pero lo que las cámaras no podían registrar era la calidad del silencio de Sara. No era el silencio de la derrota o del miedo. Era la quietud de una depredadora, la inmovilidad de alguien que sabía exactamente lo que estaba sucediendo y exactamente por qué estaba permitiendo que continuara. Porque pronto, muy pronto, el sistema que estos dos hombres representaban se volvería contra ellos con una fuerza que no podían ni empezar a imaginar. «Vamos a pedir refuerzos», anunció Soto, sacando su radio con un aire de importancia. Su voz, ahora amplificada por el sistema de comunicaciones, sonaba aún más pomposa. «Que hagan una segunda pasada por la embarcación y que se la lleven de aquí. No quiero este trozo de chatarra contaminando mi muelle». Reyes asintió con aprobación. «Que se quede aquí hasta que vengan. Que reflexione un poco sobre quién manda aquí». Mientras esperaban, más espectadores se congregaron. La mujer del teléfono había comenzado a transmitir en directo, y ahora su video era compartido febrilmente en grupos locales. Los comentarios empezaban a llover, una mezcla de indignación y especulación. Un trabajador de mantenimiento, que había detenido su ronda para observar, ahora hablaba en voz baja por su propio teléfono. Incluso el personal de la Capitanía del Puerto Deportivo había salido de sus oficinas, atraídos por la inusual escena. Pero ninguno de ellos intervino. La autoridad que emanaba de los uniformes, la confianza descarada de los dos cabos, la naturaleza aparentemente oficial del arresto, todo parecía legítimo desde la distancia. Para el observador casual, solo era otra acción de cumplimiento de la ley, un día más en la vida del puerto. Sara permanecía exactamente como la habían posicionado, arrodillada, con la cara hacia el agua, las muñecas atadas a la espalda. Podría haber parecido una imagen de derrota total, pero había algo en su postura, una tensión controlada, una energía en espiral que sugería que no estaba sometida, sino simplemente esperando el momento preciso para actuar. La radio de Soto crepitó de nuevo, esta vez con la respuesta del centro de control. «Unidad 47. Se solicitan refuerzos en el muelle 4. Posible brecha de seguridad. Sujeto femenino no presenta cooperación con los protocolos de detención». «Recibido», llegó la respuesta de la patrullera. «Marina 81 en ruta. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos». Reyes y Soto intercambiaron miradas de pura satisfacción. Este era el clímax de su pequeño drama. Fuerza abrumadora, sumisión absoluta, su autoridad incuestionable. Habían representado esta escena docenas de veces antes, con diversos intrusos y alborotadores. El guión nunca cambiaba. El poder siempre prevalecía. Pero a medida que el sonido de los motores de la lancha patrullera se hacía más fuerte, cortando las aguas del puerto, algo en la atmósfera cambió.
La calidad de la luz de la mañana pareció volverse más nítida, más cruda. La multitud había crecido, y ahora su silencio no era de curiosidad, sino de una tensa expectación. Los teléfonos grababan desde múltiples ángulos, creando un registro digital indeleble de los acontecimientos. El agua se abrió limpiamente delante de la Marina 81, mientras la lancha patrullera de la Infantería de Marina avanzaba hacia el Muelle 4. Las sirenas estaban apagadas, pero el rugido de sus motores era una advertencia en sí misma. 2 infantes de marina con equipo táctico completo se agarraban a las barandillas de proa, sus ojos de acero fijos en la pequeña embarcación amarrada más adelante. La llamada había llegado como una posible brecha de seguridad. Una operadora solitaria desconocida, resistiéndose al protocolo de detención. El procedimiento estándar exigía una escalada de fuerza. En cuestión de segundos, la patrullera se deslizó junto al muelle. Las cuerdas volaron, las botas de combate golpearon la madera con una fuerza contundente. Las armas se desenfundaron antes de que se hicieran preguntas. ¡Manos donde podamos verlas!, ladró el oficial al mando, un sargento con el rostro curtido por el sol y la sal. «Aléjense de esta embarcación». «Señor, ya está inmovilizada», explicó Reyes rápidamente, señalando a Sara. «La aseguramos cuando se negó a cooperar». El líder del equipo de refuerzo no bajó su arma. Sus ojos recorrieron la escena con una rapidez entrenada. La mujer arrodillada, el equipo esparcido por el muelle como si hubiera pasado un huracán, la multitud de teléfonos grabando. Esto no era una detención rutinaria. Esto era un circo. Y algo no encajaba. Este fue el momento en que todo cambiaría, cuando las suposiciones se desmoronarían y la realidad se afirmaría con una claridad devastadora. «¿Cuál es su nombre?», exigió el sargento de los refuerzos, su voz cortando el aire de la mañana como un disparo de advertencia. La respuesta de Sara fue tranquila, casi un susurro en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Pero en ese silencio, cada una de sus palabras cayó con el peso de una autoridad absoluta, innegable. «Soy Sara Herrero», dijo, su voz uniforme y sin el más mínimo rastro de ira o miedo. «Comandante del mando de sistemas navales de la Armada». Hubo una pausa. Una pausa tan densa y larga que pareció que el tiempo se detenía. El viento cortó el muelle. Uno de los infantes de marina más jóvenes, que estaba cubriendo el flanco, entrecerró los ojos y bajó la vista hacia la tarjeta de identificación desechada, que yacía medio enterrada en la sombra cerca de la barca. Se agachó y la recogió. Su rostro, joven y curtido, palideció visiblemente al leerla. Miró a su sargento. No hubo palabras entre ellos, solo un único y silencioso asentimiento que lo cambió todo. El aire mismo pareció cambiar de densidad. Las armas bajaron, los ojos se abrieron de par en par. El sargento al mando se puso rígido, parpadeó con fuerza, como si tratara de procesar una información imposible. Y luego, con una tensión visible que recorrió sus hombros, levantó la mano derecha y ejecutó un saludo formal, perfecto, dirigido a la mujer arrodillada. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La mujer junto a la estación de servicio bajó su teléfono, dándose cuenta de que acababa de filmar algo mucho más grande que un simple abuso de poder. Alguien susurró: «¿Ha dicho comandante?». Otra voz, temblorosa, añadió: «¡Joder! ¡Es de la Armada!». Un infante de marina se acercó rápidamente al lado de Sara, cortando las bridas de plástico con un único y cuidadoso golpe de su cuchillo de combate. Ella no se inmutó mientras sus brazos caían a los lados liberados. Las marcas rojas y profundas en sus muñecas contaban su propia historia,
pero no dijo nada al respecto. Se levantó lentamente, con una gracia que desmentía la rigidez de su cuerpo, y se sacudió los escombros de la chaqueta. Sus ojos no miraron a la multitud. Ni siquiera se posaron en los oficiales que la rodeaban. Su mirada estaba fija en el horizonte, en el mar abierto, como si estuviera contemplando su próximo movimiento en un tablero de ajedrez mucho más grande. Silenciosa, serena, inquebrantable. El sargento que la había saludado se aclaró la garganta, su rostro una mezcla de respeto y mortificación. Mi comandante, yo. Pero las palabras vacilaron, incapaces de formarse. Ella levantó una mano, no para silenciarlo, sino en un gesto que desechaba cualquier explicación. No había confrontación en su ademán, ni una exigencia de disculpa. Solo el reconocimiento tranquilo de que se habían cometido errores graves y que ahora, inevitablemente, serían corregidos. Los dos cabos que la habían arrestado se quedaron helados como estatuas de sal, observando cómo se desarrollaba la escena. La boca de Reyes se abrió y se cerró sin que saliera ningún sonido. Soto dio un paso atrás, tropezando ligeramente, como si el cambio en la presión atmosférica le hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. Su pequeño reino del Muelle 4 se había derrumbado. Sara se dirigió hacia el timón de su embarcación. Echó un vistazo al panel destrozado del Poseidón, una mirada que era a la vez triste y furiosa. Luego se volvió para enfrentarse a la escuadra de patrulla de la Infantería de Marina. «Aseguren el perímetro», dijo. Su voz no era alta, pero tenía una claridad y una autoridad que cortaban el aire. «Y suban los registros de la embarcación a un servidor seguro antes de que los datos se corrompan por completo». Y así, sin más, se movieron. Sin dudarlo, sin cuestionarlo. La misma autoridad que había sido desestimada y ridiculizada minutos antes, ahora comandaba una obediencia instantánea e incondicional. La multitud que una vez se había reído, que una vez había grabado su humillación, ahora se abría paso en un silencio atónito, creando un pasillo para ella. Sara no pidió reconocimiento ni ofreció discursos. Simplemente se quedó a la vista de todos, su presencia ahora innegable. No había habido escalada de fuerza por su parte, ni amenazas. Solo un nombre, un rango, una verdad. Y eso lo había cambiado todo. El primer video llegó a las redes sociales esa misma tarde. Eran 36 segundos de metraje granulado, grabado con un teléfono móvil, pero absolutamente devastador. Mostraba, sin cortes, a una mujer mayor arrodillada en un muelle, con las manos atadas a la espalda, completamente inmóvil, mientras dos policías navales uniformados registraban su embarcación y arrojaban sus pertenencias al agua con un desdén casual. No había contexto, no había comentarios, solo la cruda imagen de su increíble contención frente a la brutalidad banal de ellos. El video se hizo viral en cuestión de horas. Abuso policial en Cartagena. Humillación a una anciana en base naval. Los titulares eran sensacionalistas, pero el contenido hablaba por sí solo. Los comentarios llovieron a miles, la mayoría expresando una indignación visceral por lo que parecía ser un claro y flagrante abuso de poder. Pero la historia estaba incompleta, dejando a los espectadores con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ella? ¿Qué había hecho? ¿Por qué la trataban así? Luego, 12 horas después, cuando la primera ola de indignación estaba en su apogeo, apareció un segundo video. Este había sido grabado desde un ángulo diferente, probablemente por la mujer de la estación de servicio.
Y este tenía sonido. Mostraba a la misma mujer, ahora de pie, con una compostura ilegible, mientras una unidad de patrulla de la Infantería de Marina, fuertemente armada, se cuadraba y la saludaba con un respeto marcial. Se podía oír una voz, probablemente del que grababa, susurrando el nombre y el cargo que acababa de escuchar. Comandante Sara Herrero, mando de sistemas navales. La respuesta fue inmediata y explosiva. Fue como echar gasolina a un incendio. Los presentadores de los informativos de la noche repitieron el momento en bucle, analizándolo fotograma a fotograma. La imagen de la mujer arrodillada y humillada, seguida por la del saludo respetuoso de los infantes de Marina. Los comentaristas políticos se preguntaban por qué ningún transeúnte había intervenido. Los analistas de redes sociales rastrearon la propagación del vídeo a través de las plataformas, mientras el hashtag #Comandante Herrero se convertía en tendencia mundial. En 24 horas, todos los principales medios de comunicación, desde El País hasta la BBC, se habían hecho eco de la historia. Pero detrás del ruido viral, en los silenciosos pasillos del poder, algo más significativo había comenzado. La secretaria de Estado de Defensa, una mujer conocida por su astucia política y su aversión a los escándalos, se paró frente a una fila de micrófonos en una rueda de prensa convocada de urgencia. Llevaba una chaqueta de un azul marino impecable, su rostro una máscara de seria preocupación. Pidió una investigación formal e inmediata. No podemos permitirnos ignorar lo que este incidente revela sobre nuestras instituciones, dijo, sosteniendo una foto de alta calidad de Sara, tomada durante un simposio de sistemas navales 2 años antes. En la foto, Sara aparecía explicando un complejo diagrama a un grupo de almirantes. Le hemos fallado a una de nuestras mejores oficiales. No debemos volver a fallar. La Oficina de Integridad de la Armada recibió la directiva antes del mediodía. Para las 14 horas, el caso había sido asignado a la capitana de corbeta, Ana Mendoza. Mendoza era una leyenda dentro de asuntos internos. Conocida por su precisión quirúrgica, su memoria fotográfica y una absoluta intolerancia a la corrupción interna, era la investigadora que llamaban cuando querían que se encontrara la verdad, sin importar a quién salpicara. Llegó al cuartel general con un maletín de seguridad sellado y un expediente electrónico en blanco, titulado escuetamente Revisión clasificada, Incidente de Cartagena. Pero la verdadera historia no había hecho más que empezar. A medida que Mendoza comenzó a solicitar registros, de arresto sin censura, de entrada al muelle, rastreos de acceso al sistema, quejas de servicio de los últimos 2 años en el Arsenal de Cartagena, un patrón comenzó a emerger. Un patrón que sugería que el trato a Sara Herrero no era un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad mucho más profunda y sistémica. La investigación revelaría no solo la mala conducta individual de 2 cabos arrogantes, sino una podredumbre institucional que se le había permitido crecer y metastatizar durante años. Y en el centro de todo ello, como el ojo tranquilo de un huracán, se encontraba una mujer que había permanecido en un silencio calculado durante su propia humillación, sabiendo que, a veces, la respuesta más poderosa, la única respuesta posible, es dejar que los demás se rebelen por completo en toda su mezquina y corrupta gloria. La capitana de corbeta. Ana Mendoza observó el segundo vídeo por 5ª vez. No lo miraba como el resto del mundo, que veía un drama de humillación y una sorprendente reivindicación.
Mendoza lo analizaba con la fría precisión de un cirujano examinando un tejido enfermo. Su oficina en el Cuartel General de Asuntos Internos de la Armada en Madrid era un espacio austero, funcional, un reflejo de su propia mente. Las paredes estaban desnudas, salvo por un único mapa naval del Mediterráneo. Su escritorio, un mar de caoba oscura, estaba impecablemente ordenado. Solo contenía su ordenador, un teléfono seguro y el expediente electrónico del incidente de Cartagena. Mendoza era una leyenda en los círculos de la integridad militar. A sus 45 años, se había forjado una reputación de ser implacable, incorruptible y, sobre todo, exhaustiva. No creía en los atajos, las coincidencias o las verdades a medias. Creía en los datos. Y los datos que estaba viendo en la pantalla le contaban una historia mucho más compleja que la que los medios de comunicación estaban narrando. En el primer video, observó la postura de los cabos Reyes y Soto. Su arrogancia no era la de unos veteranos curtidos, sino la de unos matones de patio de colegio a los que se les había dado un uniforme y un poco de poder. Sus movimientos eran torpes, su lenguaje corporal delataba una profunda inseguridad que intentaban enmascarar con una agresión desmedida. Aficionados, murmuró para sí misma. Peligrosos, pero aficionados. Luego, su atención se centró en la comandante Herrero. Durante los 36 segundos de abuso, la postura de Sara apenas cambió. Mendoza, entrenada en la lectura del lenguaje corporal en situaciones de alto estrés, vio más allá de la aparente sumisión. Vio un control muscular absoluto, una respiración rítmica y diafragmática, y unos ojos que no estaban vacíos de miedo, sino llenos de una intensa y activa observación. No estaba simplemente soportando la humillación, la estaba registrando. Estaba permitiendo que sus agresores se expusieran por completo, dándoles cuerda para que se ahorcaran ellos mismos. Está cazando, pensó Mendoza con una mezcla de asombro y respeto profesional. El segundo video, el de la llegada de la patrulla de infantería de Marina, confirmó sus sospechas. La forma en que Sara se levantó, su primera orden: aseguren el perímetro, suban los registros. No eran las palabras de una víctima, eran las de una comandante que acababa de concluir una operación de recopilación de inteligencia. Mendoza cerró el archivo de video y abrió una nueva ventana. Solicitó acceso a los perfiles de servicio completos de Reyes, Soto y, más importante, de la comandante retirada Sara Herrero. Mientras esperaba las autorizaciones, su mente ya estaba trazando las líneas de la investigación. Esto no era un simple caso de abuso de poder. Era un síntoma. Y su trabajo era encontrar la enfermedad. 2 días después, voló a Cartagena. Se reunió con Sara no en una oficina militar, sino, a petición de la propia comandante, a bordo del Susurro del Mar, que ahora estaba amarrado en un muelle seguro y discreto. La embarcación había sido limpiada, pero la consola destrozada del Poseidón permanecía como un testigo silencioso. El encuentro fue una reunión de 2 mentes formidables. Sara, con su calma oceánica y su precisión verbal. Mendoza, con su lógica afilada y su incansable búsqueda de la verdad. «Comandante», comenzó Mendoza, aceptando la taza de café que Sara le ofrecía. «Estoy aquí para entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Necesito su testimonio oficial». Sara miró hacia el mar, las olas rompiendo suavemente contra el casco. «Capitana, lo que me pasó a mí es irrelevante. Fue desagradable, fue poco profesional, pero no es el problema real. El problema es el sistema que permitió que sucediera. Explíquese».
Esos dos cabos, dijo Sara, actuaron con la absoluta certeza de que no habría consecuencias. Esa certeza no nace en el vacío, se cultiva, se aprende a través de la observación, a través de la experiencia de que ciertas acciones, por muy incorrectas que sean, son toleradas o incluso protegidas por la cadena de mando. Mendoza asintió, su pluma digital flotando sobre la tableta. Está sugiriendo un patrón de comportamiento. Estoy afirmando que existe. Cuando esos hombres me tiraron la identificación al agua, no estaban simplemente insultándome a mí. Estaban demostrando su desprecio por la propia idea de la autoridad que no se ajusta a su visión del mundo. Una mujer, anciana, en una embarcación civil. No encajaba en su paradigma de poder, así que la anularon. Y lo hicieron a plena luz del día, con una multitud observando. Eso es impunidad, capitana. Y la impunidad siempre tiene una fuente. ¿Y cuál cree que es esa fuente? Preguntó Mendoza, aunque ya intuía la respuesta. Busque quejas similares en este distrito naval durante los últimos 5 años, dijo Sara. Busque incidentes que involucren a personal femenino o a civiles que fueron desestimados. Siga el rastro del papeleo. Ve a quién firma las desestimaciones, quién decide que un incidente no es escalable. Ahí encontrará su fuente. Mendoza la miró, impresionada. Sara Herrero no quería venganza, quería una reforma. No estaba interesada en el castigo de 2 matones de bajo nivel. Estaba interesada en desmantelar la estructura que los había creado. Haré exactamente eso, comandante, dijo Mendoza. Y necesitaré su declaración detallada sobre la destrucción de su equipo. El sistema Poseidón es un proyecto de alto valor. Tendrá mi total cooperación, capitana, respondió Sara, porque la integridad de nuestros sistemas, ya sean tecnológicos o humanos, es lo único que realmente importa. Mientras Mendoza abandonaba el muelle, comprendió que esta no sería una investigación rutinaria. Se había topado con algo mucho más grande, y tenía la sensación de que la tranquila y formidable mujer que acababa de conocer era la única persona capaz de llevarlos a todos a través de la tormenta que se avecinaba. La investigación de Ana Mendoza se convirtió en una obsesión metódica. Siguiendo el consejo de Sara, su equipo de asuntos internos comenzó a excavar en los archivos digitales del Distrito Naval. Lo que encontraron fue una telaraña de negligencia y encubrimiento, tejida con la seda de la burocracia. Descubrieron 12 quejas formales en los últimos 3 años que tenían similitudes inquietantes con el incidente de Sara. Una joven alférez de navío que denunció acoso verbal por parte de un superior, cuya queja fue desestimada por falta de pruebas, a pesar de tener 2 testigos. Una contratista civil que informó de un intento de intimidación por parte de personal de seguridad del puerto. Un caso que fue cerrado por inconsistencias en su declaración. Una marinero que denunció que su supervisor directo ignoraba sistemáticamente los protocolos de seguridad en el manejo de material sensible. Fue expedientada por insubordinación y posteriormente solicitó el traslado. En cada caso, el patrón era el mismo. La víctima era desacreditada, los perpetradores protegidos. Y en cada uno de esos 2 expedientes aparecía una firma en la aprobación final del cierre del caso. Comandante Elena Valerio. Mendoza comenzó a construir un perfil de Valerio. Era una oficial políticamente astuta, con una red de contactos que se extendía hasta las más altas esferas del Ministerio de Defensa. Se había forjado una reputación de ser una gestora eficiente que resolvía problemas y mantenía su sector limpio de escándalos. Ahora, Mendoza empezaba a entender cómo. No resolvía los problemas,
los enterraba. Su eficiencia consistía en aplastar cualquier queja antes de que pudiera manchar las estadísticas de su departamento. La investigadora decidió cambiar de táctica. En lugar de enfrentarse a Valerio directamente, empezó a entrevistar a los testigos y víctimas de los casos cerrados. Se reunió con el joven marinero que había presenciado el arresto de Sara desde una distancia segura. El chico, al principio nervioso, finalmente relató cómo había visto a los cabos Reyes y Soto reírse y bromear mientras destruían el equipo de Sara. ¿Por qué no intervino o lo denunció?, preguntó Mendoza con calma. El marinero bajó la vista, avergonzado. Mi sargento nos ha dicho siempre que no nos metamos en los asuntos de la policía naval, que ellos tienen sus propias reglas. Dijo que si creas problemas, los problemas te encuentran a ti. El silencio como política no oficial, anotó Mendoza en su tableta. Luego, contactó a la alférez de navío que había sido trasladada después de su queja de acoso. La mujer, ahora destinada en una base remota en el Atlántico, se mostró reacia a hablar al principio. El miedo seguía presente. Pero Mendoza fue paciente. Le aseguró que la investigación actual era diferente, que tenía el respaldo de los más altos niveles. Finalmente, la joven oficial habló. Describió cómo, después de presentar su queja, la comandante Valerio la había llamado a su despacho para una charla informal. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible, relató la alférez, su voz temblando al recordar que en un entorno predominantemente masculino, las mujeres debíamos tener la piel más dura. Me sugirió que retirar la queja sería beneficioso para mi carrera a largo plazo. No fue una amenaza directa, fue peor. Fue un consejo paternalista que sonaba como una sentencia. Mendoza sintió una oleada de fría furia. Valerio no era simplemente una burócrata encubridora, era una facilitadora activa de una cultura tóxica, una que castigaba a las víctimas y protegía a los agresores en nombre de una falsa estabilidad. La prueba definitiva, la pistola humeante que Mendoza necesitaba, llegó de una fuente inesperada. Un técnico de sistemas que había trabajado bajo el mando de Valerio y que había sido degradado por un error menor hacía un año, se puso en contacto con ella de forma anónima. Afirmó tener acceso a correos electrónicos archivados que Valerio creía haber borrado. Esa noche, en una cafetería mal iluminada de Cartagena, el técnico le entregó a Mendoza una unidad USB. Ella arruinó mi carrera porque descubrí que estaba desviando fondos de mantenimiento para remodelar su despacho, dijo el hombre con amargura. Quizás esto pueda devolverle el favor. De vuelta en su habitación de hotel, Mendoza insertó la unidad en su ordenador portátil seguro. Contenía docenas de correos electrónicos. La mayoría eran comunicaciones burocráticas, pero uno de ellos, con fecha de 7 meses antes, la hizo contener la respiración. Estaba dirigido a un teniente de la Policía Naval, el supervisor directo de Reyes y Soto. El asunto era protocolo de contención de civiles. El cuerpo del mensaje era breve y escalofriante. Teniente, en referencia a las recientes quejas de civiles sobre el trato en los muelles restringidos, reitero mi directiva. La prioridad es mantener el orden y la autoridad. Si un civil presenta credenciales dudosas o una actitud de desafío, la respuesta debe ser firme e inequívoca. Si se resiste, deténgalo. Si no se resiste, deténgalo de todos modos. Hay que silenciar el problema de esa manera. No podemos permitir que las percepciones de los civiles dicten nuestros procedimientos operativos. Confío en su discreción. C.B. Mendoza se reclinó en su silla. Lo tenía. No era solo un patrón de negligencia. Era una política deliberada de intimidación y supresión, ordenada desde arriba.
La comandante Elena Valerio no era solo parte del problema. Ella era el problema. Y ahora, Ana Mendoza tenía el arma para desmantelar toda su corrupta operación. Mientras la investigación de Mendoza se intensificaba, Sara Herrero se había retirado a la relativa paz de su embarcación. Había anclado el Susurro del Mar en una cala aislada a varias millas de Cartagena, un pequeño paraíso de aguas turquesas y pinos que llegaban hasta la orilla. Necesitaba espacio. Necesitaba el mar. El mundo exterior, sin embargo, no la dejaba en paz. Su historia se había convertido en un fenómeno mediático. Era la comandante abuela, la heroína silenciosa, la leyenda oculta de la Armada. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas. Ignoró los cientos de correos electrónicos de periodistas y productores de televisión. El ruido de la fama era una distracción que no le interesaba. Pasaba sus días en una rutina tranquila y meditada. Se levantaba con el sol, nadaba en el agua fría y clara, y luego pasaba horas trabajando en los diagramas de recuperación del sistema Poseidón. La destrucción de la consola y de los datos de respaldo había sido un golpe devastador para el proyecto, pero no insuperable. En su mente, en sus viejos cuadernos de notas, residía el conocimiento para reconstruirlo todo. Por la tarde hablaba por teléfono con su hermana, que vivía en un pequeño pueblo de la costa gallega. Era su único ancla con una vida más allá de la disciplina militar. ¿Estás bien, Sara?, le preguntó su hermana durante una de esas llamadas, su voz cargada de la preocupación que solo la familia puede sentir. He visto las noticias. Es una locura. ¿Por qué te sometiste a eso? Podrías haberlos puesto en su sitio desde el primer segundo. Sara sonrió, aunque su hermana no pudiera verla. A veces, para ganar una guerra, tienes que dejar que el enemigo gane una pequeña batalla. Tenía que ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Tenía que dejar que el sistema se mostrara tal como es. Siempre la estratega, suspiró su hermana. ¿Pero a qué costo? ¿No te retiraste para dejar todo eso atrás? La intriga, la política, la lucha constante. Me retiré del servicio activo, corrigió Sara suavemente. Nunca me retiré de mis principios. Si veo un sistema que está roto y que pone en peligro a la gente, no puedo simplemente mirar hacia otro lado. No está en mi naturaleza. Esa conversación le hizo reflexionar sobre su retiro. No se había ido por culpa, como algunos susurraban. Se había ido por agotamiento. Agotamiento de luchar contra una burocracia que a menudo valoraba más las apariencias que la eficacia. Agotamiento de ver cómo jóvenes talentosos eran aplastados por un sistema rígido. Y sobre todo, agotamiento por la pérdida, la misión en el Golfo, la que le costó la vida a su protegido, un joven piloto brillante. No fue un fallo técnico, fue un fallo de la cadena de mando, una decisión tomada desde un despacho con aire acondicionado que ignoró las advertencias de los que estaban en el terreno. Ella había luchado, había presentado informes, pero al final la versión oficial prevaleció. Y ella se había marchado, no porque se sintiera culpable, sino porque ya no podía servir a un sistema en el que había perdido la fe. Ahora, irónicamente, ese mismo sistema la estaba arrastrando de vuelta, pero esta vez era diferente. Esta vez, la atención del mundo estaba sobre ellos. Esta vez, tenía aliados como la capitana Mendoza. Y esta vez, la batalla no se libraría en los oscuros pasillos de la burocracia, sino a plena luz del día. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, Sara cerró sus cuadernos. Sentía una extraña sensación de calma. Había pasado los últimos años en un exilio autoimpuesto,
tratando de encontrar la paz en el silencio. Pero ahora comprendía que su verdadera paz no residía en la huida, sino en la confrontación, en arreglar lo que estaba roto. No sabía que, a 15 kilómetros de allí, en el corazón de Cartagena, se estaba gestando una nueva crisis. Una crisis que no tendría nada que ver con los protocolos navales o la corrupción burocrática. Una crisis que requeriría no solo su conocimiento, sino su valor, y que la obligaría a demostrar, una vez más, que la verdadera autoridad no reside en un rango o en un uniforme, sino en la capacidad de actuar con decisión y claridad en el corazón mismo del caos. La llamada llegó durante el apogeo de la tormenta mediática sobre el incidente de Cartagena. Un juzgado federal en el centro de la ciudad, un imponente edificio de granito que simbolizaba la majestad de la ley, se convirtió de repente en el escenario de un drama mucho más inmediato y sangriento. Todo comenzó con un hombre, Miguel Torres, un exmilitar de la Legión, un hombre que había servido a su país con honor hasta que el país, en su opinión, le había fallado. Una disputa por una pensión de invalidez, denegada por un tecnicismo burocrático, se había enconado durante años hasta convertirse en una herida purulenta de rabia y desesperación. Ese día, armado con una pistola y una sensación de injusticia que lo consumía todo, entró en el juzgado. La situación se descontroló rápidamente. 2 guardias de seguridad, superados por la velocidad y la ferocidad de su ataque, cayeron heridos. En cuestión de minutos, Torres se había atrincherado en la sala principal, tomando como rehenes a una docena de personas. Abogados, funcionarios, ciudadanos que simplemente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La respuesta de las fuerzas del orden fue masiva y, al principio, caótica. La Policía Nacional estableció un perímetro. Los GEO, Grupo Especial de Operaciones, fueron movilizados y un centro de mando improvisado se instaló en una furgoneta aparcada a 2 manzanas del juzgado. En el interior de esa furgoneta reinaba la confusión. Los mapas estaban esparcidos sobre una mesa plegable. Los operadores de comunicaciones gritaban en sus micrófonos, intentando coordinar a las diferentes unidades. Las pantallas de video parpadeaban, mostrando imágenes granuladas de las cámaras de seguridad del exterior del juzgado y escaneos térmicos borrosos del interior. «¡Necesito un plano del edificio, ahora!», gritó el inspector jefe al mando de la operación. «Y quiero saber quién es este tipo. ¿Cuáles son sus demandas?». Un negociador intentó establecer contacto, pero Torres, inestable y paranoico, se negaba a hablar. Solo gritaba frases inconexas sobre la traición del gobierno y la injusticia del sistema. La tensión era insoportable. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo para los rehenes. Los GEO estaban listos para entrar, pero una intervención armada en un espacio cerrado y lleno de civiles era el último recurso, una opción con una alta probabilidad de víctimas. Sara Herrero se enteró de la crisis por la radio de su embarcación. Al principio, lo escuchó con la distancia profesional de una ex oficial, pero cuando oyó el nombre del atrincherado Miguel Torres, un escalofrío la recorrió. Lo recordaba. Un nombre en un expediente de hacía años. Un buen soldado, valiente hasta la temeridad, pero con una veta de inestabilidad que siempre había preocupado a sus superiores. Un hombre al que el sistema había masticado y escupido. Sin dudarlo un segundo, levantó el ancla. El motor del susurro del mar cobró vida y puso rumbo de vuelta a Cartagena. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía cómo pensaban hombres como Torres.
Sabía lo que se sentía al ser traicionado por el sistema al que habías jurado servir. La llegada de Sara al perímetro policial fue, en sí misma, una anomalía. Una mujer mayor vestida de civil que se abría paso entre el caos con una calma que desentonaba por completo. La mayoría de los agentes, centrados en la crisis, ni siquiera se fijaron en ella. Pero uno, un joven policía que la reconoció de las noticias, la detuvo. «Señora, no puede estar aquí. Es una zona restringida». «Soy la comandante Sara Herrero», dijo ella con sencillez. «Necesito hablar con quien esté al mando». El joven policía la miró, boquiabierto, y luego, recuperándose, la escoltó rápidamente a través del cordón policial hasta la furgoneta de mando. La entrada de Sara en la furgoneta fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El inspector jefe se giró, irritado por la interrupción, pero su expresión cambió al verla. «Comandante Herrero, ¿qué hace usted aquí?» «Comandante, he venido a ayudar», respondió ella. Sin pedir permiso, se acercó a la consola de comunicaciones. Los operadores, intimidados por su presencia y su reputación recién descubierta, se apartaron instintivamente. Sara no dijo nada al principio. Se limitó a observar, a escuchar. Absorbió el caos, lo procesó y empezó a encontrarle un orden. Escuchó las grabaciones de los gritos de Torres, analizó los planos del edificio en una de las pantallas, observó las imágenes térmicas. «Está faroleando», dijo finalmente, su voz tranquila cortando la tensión de la furgoneta. Todos se giraron para mirarla. No quiere hacer daño a los rehenes. Los necesita como audiencia. Su rabia no es homicida, es performativa. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó el inspector jefe, escéptico. «Observen su ritmo al moverse», explicó Sara, señalando una de las pantallas térmicas. «Se mueve en intervalos de 12 segundos. Patrulla la misma ruta una y otra vez. Es un patrón de ansiedad, no de agresión táctica. Y sus gritos no son demandas, son un manifiesto. Está leyendo una lista de agravios escrita. Quiere que el mundo escuche su historia». El negociador, un hombre de mediana edad con el rostro bañado en sudor, la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Qué sugiere?» «Ejecuten un reconocimiento facial completo contra el personal de defensa», ordenó Sara, su tono ahora el de una comandante en activo. «Busquen en la Legión. Bajas por estrés postraumático, disputas de pensiones. Miren su muñeca izquierda en las cámaras de seguridad. Probablemente tenga cicatrices de un protocolo de esposas fallido». Las teclas hicieron clic mientras un analista introducía los parámetros. La pantalla cambió. Una ficha se iluminó. «Coincidencia», exclamó el analista. «Miguel Torres, exlegionario, dado de baja con honores, pero con un historial de inestabilidad. Su pensión de invalidez fue denegada hace 3 años». Sara asintió. Se inclinó hacia el micrófono de la consola de comunicaciones, el que conectaba directamente con el teléfono que le habían pasado a Torres. Y comenzó a hablar. «Legionario Torres, aquí la comandante Sara Herrero. Te escucho». Un silencio crepitante llenó la línea. En la furgoneta nadie respiraba. «¿Comandante?» Llegó finalmente la voz de Torres, temblorosa, incrédula. «Sí, legionario, estoy aquí. He leído tu expediente. Sé por lo que has pasado y sé que no quieres hacerle daño a nadie». Su tono era calmado, respetuoso. No era la voz de un negociador, era la de un oficial superior dirigiéndose a uno de sus hombres. «Ellos no me escuchan, me han traicionado». «Lo sé. El sistema falla a veces, Torres. Falla a sus mejores hombres. Yo lo he visto. Pero lo que estás haciendo ahora no arreglará nada. Solo creará más víctimas. Y tú no eres un asesino.
Eres un soldado. La conversación continuó durante 20 minutos. 20 minutos en los que Sara deconstruyó la rabia de Torres, no con promesas vacías, sino con un reconocimiento honesto de su dolor. Habló de honor, de deber, del código no escrito que los unía a ambos como servidores de su país. «Deja ir a la gente, Miguel», dijo finalmente. «¿Sabes cómo termina esto? De ti depende que termine con dignidad o con sangre». Hubo un largo silencio. Luego, por la radio de los Geo, llegó la voz de su líder. «El objetivo está bajando el arma. Repito, el objetivo está bajando el arma». «Entren ahora», ordenó Sara a través del comunicador del inspector. Segundos después, la crisis había terminado. Sin un solo disparo, sin más heridos. Los rehenes salieron en fila, con las manos en alto, asustados pero ilesos. Miguel Torres se arrodilló en el suelo, llorando, y se entregó. Dentro de la furgoneta de mando, nadie hablaba. El inspector jefe miraba a Sara con un asombro que rayaba en la veneración. Se había hecho cargo de una situación de caos absoluto y la había resuelto con una calma y una precisión que él nunca había presenciado. Sara se quitó los auriculares, los colocó suavemente sobre la consola y se levantó. Se ajustó el cortavientos. La sangre seca del incidente del muelle, una mancha casi invisible en la manga, seguía allí. Salió al aire, ahora más tranquilo de Cartagena. La noticia de su intervención se extendió como la pólvora. Los operadores de las unidades cercanas se giraron para verla pasar. Uno, un joven geo, la saludó antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Otro lo imitó. Desde detrás del cordón policial, los cabos Reyes y Soto, que habían sido llevados a la escena como parte del protocolo, lo observaron todo en silencio. Sin burlas ahora, sin sonrisas socarronas. Solo el amanecer del aplastante reconocimiento de lo que habían intentado romper y ni siquiera habían logrado doblegar. Sara había vuelto a ganar. Las consecuencias de los dos incidentes, la humillación en el muelle y la heroica intervención en el juzgado, remodelaron el paisaje de la Armada en Cartagena. La investigación de la capitana Mendoza, reforzada por el inmenso capital político que Sara había ganado, fue implacable. La comandante Elena Valerio fue sometida a un consejo de guerra. Las pruebas, incluidos sus propios correos electrónicos, eran irrefutables. Fue declarada culpable de obstrucción a la justicia, abuso de poder y conducta impropia de un oficial. Fue despojada de su rango y expulsada de la Armada con deshonor. Su carrera, construida sobre el encubrimiento y la intimidación, terminó en una ignominia pública. Los cabos Reyes y Soto corrieron una suerte similar. Fueron degradados y también expulsados. Se enfrentaron a cargos civiles por destrucción de propiedad y abuso de autoridad. Su pequeño acto de tiranía en el Muelle 4 les costó todo, pero los cambios más significativos fueron sistémicos. La Armada, bajo la presión de la Secretaría de Estado y con la guía directa de un informe redactado por la propia Sara Herrero, implementó la Directiva Herrero. Se crearon nuevos protocolos para la presentación y seguimiento de quejas, garantizando la supervisión externa. Se instituyó una formación obligatoria en toda la flota sobre el reconocimiento de la autoridad y la evaluación de la información basada en el mérito, no en el rango o la apariencia. Y lo más importante, se estableció un programa formal para capturar y preservar el conocimiento institucional de los veteranos que se retiraban. Sara supervisó la implementación inicial de estos cambios.
trabajando como consultora civil para el Ministerio de Defensa. Rechazó cualquier puesto permanente, cualquier reincorporación formal. Cuando sintió que el nuevo sistema era lo suficientemente robusto como para funcionar sin ella, se retiró de nuevo, esta vez de verdad, a la paz de su susurro del mar. 3 meses después de la crisis del juzgado, el sol estaba alto pero suave, un oro líquido que se deslizaba sobre las aguas tranquilas de la cala. Sara estaba sentada cerca de la popa, enrollando una driza con un ritmo lento y practicado. Se había quitado el cortavientos y llevaba las mangas de la camisa arremangadas. Las tenues líneas en sus muñecas se habían desvanecido hasta convertirse en un recuerdo pálido, recordatorios que ya no le importaban. Su sobrina de 8 años, también llamada Sara, estaba sentada en el banco de babor con una pequeña caña de pescar, sus pies descalzos colgando sobre la superficie del agua. Su hermana, la madre de la niña, tarareaba una melodía suave desde la proa, una vieja canción marinera que su padre les cantaba. Era un momento de una paz casi perfecta. Cuando el pez tiró del sedal, la pequeña Sara soltó un grito ahogado de pura emoción. Su tía se movió lentamente a su lado, arrodillándose con una facilidad que ocultaba el dolor de su artritis, guiando las manos de la niña con las suyas. «Deja que tire un poco, ¿ves?», le susurró al oído. «No luches contra él, cánsalo. Y luego, recógelo suavemente». Sacaron el pez del agua. Era pequeño, plateado, una joya brillante y palpitante bajo el sol. La niña gritó de alegría mientras su tía, con una habilidad quirúrgica, le quitaba el anzuelo. Sostuvo el pez firme por un instante, permitiendo que su sobrina lo admirara y luego, con la misma delicadeza, lo devolvió al mar. Vieron cómo se alejaba con un rápido movimiento de cola y desaparecía en las profundidades azules. «Tita», preguntó la niña de repente, con esa curiosidad directa y sin filtros de la infancia. «¿Por qué te gusta tanto, tanto estar en el barco?». Sara no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el horizonte, en la línea donde el azul del mar se fundía con el azul del cielo. Miró a su alrededor, al agua, a la luz, al silencio bendito que solo era interrumpido por el suave chapoteo de las olas y el canto de las gaviotas. «Porque es honesto», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El mar es honesto, cariño. No le importa quién eres, ni qué rango tienes, ni cuánto dinero llevas en el bolsillo. No le importa si eres joven o vieja, hombre o mujer. Solo le importa una cosa». «¿El qué?», preguntó la niña, sus ojos muy abiertos. «¿Cómo te mueves?», respondió Sara. «Solo le importa tu habilidad, tu conocimiento, tu respeto por su poder. Si eres bueno, si eres competente, te permite navegar por sus aguas. Si eres arrogante o ignorante, te devora. No hay política en el mar. No hay prejuicios. Solo causa y efecto. Es el sistema más justo que conozco». La niña asintió, sin entender del todo la profundidad de las palabras, pero contenta con la respuesta. Se quedaron fuera hasta que el sol besó el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro. Sara ajustó las cuerdas una última vez, giró el barco lentamente hacia casa y dejó que el susurro del mar se deslizara suavemente con la corriente. El murmullo del agua llenaba el espacio entre sus palabras. No necesitaba aplausos. No quería titulares. Ya había ganado su guerra. No alzando la voz, no buscando venganza, sino permaneciendo fiel a sus principios. En un mundo rápido para hablar y lento para escuchar, su silencio se había convertido en la verdad más ruidosa de la sala. Y a veces, solo a veces, eso es exactamente a lo que se parece la victoria.
la verdadera victoria. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.